Bueno, pues entonces comencemos. Vamos a abordar el día de hoy eh, la planeación didáctica para la unidad número uno de la asignatura de nutrición clínica 2. Ajá, como les comentaba, mi nombre es José Antonio Sandoval Méndez y pues voy a ser su docente a cargo de esta asignatura. ¿Qué tiene por propósito la asignatura de forma general? Abordar las principales enfermedades que se pueden que se pueden ver en la consulta clínica nutricional desde un enfoque de vista fisiopatológico y también y más bien para un enfoque nutricional. Recordemos que nosotros como nutriólogos debemos saber cómo es que funciona cada enfermedad y basados en esto pues determinar cuáles son las áreas de oportunidad o las áreas de interacción de nuestro ramo. Es decir, para nosotros no nos es de prioridad conocer cómo es que se diagnostican las enfermedades, puesto que esto lo hace el servicio médico. En este caso, el servicio médico se va a encargar de ofrecernos el diagnóstico y pues nosotros debemos conocer la patología que el médico nos está indicando para poder abordarlos desde el punto de vista nutricional. Aquí vale la pena mencionar, desde mi enfoque de médico, les pudiera decir que mucha de la información y del tratamiento que se aborda durante la formación académica de un médico, pues poco es abordado desde el punto de vista nutricional, porque para ello pues están los profesionales a cargo, en este caso serían los nutriólogos. Para ejemplificar un poquito esto, debemos tomar de base lo siguiente. Nuestra principal labor como nutriólogos es ofrecer a nuestro paciente eh, nutrición a través de la vía posible, es decir, si se puede por la vía oral, por la boca, si es por la nariz, si es directamente por una sonda, si es una nutrición eh, ya háblese de una sonda o háblese de una vía oral, se puede subdividir también en tipos de dietas, que esto pues ya lo debieron haber abordado en algunas otras asignaturas, como pueden ser la dieta blanda, la dieta sin colecistoquinéticos, la dieta libre de gluten, entre otras. Um, Cuando también estamos abordando desde el tema enteral, vaya, vamos a incluir el tipo de fórmulas nutricionales que pueden ser las poliméricas, las semielementales y las elementales, incluidas también las nutriciones artesanales, pues que estas mismas muchas veces, ya en mucha literatura no se recomiendan por el riesgo de infecciones. Sin embargo, pues en nuestro país, como es un medio que a veces está bastante limitado en recursos económicos, pues pocas veces es posible abastecer la nutrición en el paciente cuando pues no tiene los insumos necesarios, es decir, el dinero para poder adquirir una nutrición de especializada en este caso. Ok, también vamos a hablar en algún punto muy breve sobre ostomías, sobre vías parenterales de forma general, háblese de la vía endovenosa. La vía endovenosa pues obviamente ya es un tipo de nutrición especializada donde nosotros garantizamos a nuestro paciente los nutrientes necesarios para llevar al organismo y que los pueda utilizar para poder salir adelante de su enfermedad. Para que podamos comprender mucho de las enfermedades y mucho del tratamiento nutricional, debemos entender varios conceptos básicos que obviamente ya en el curso de nutrición clínica 1 ya se esperaría que ustedes hayan abordado. Entre los temas principales que deben conocer, pues se encuentra la respuesta metabólica al trauma, que es un catabolismo, que es anabolismo, las principales rutas metabólicas y sobre todo conceptos básicos sobre fisiopatología, es decir, bueno, tanto de fisiología como de patología, que conjunto sería fisiopatología, es decir, la forma en la que nuestro organismo realiza sus funciones a nivel biomolecular o más bien a nivel químico o bioquímico, perdón, y pues también cómo es que la enfermedad modifica
diferentes compartimientos de nuestro organismo. Recordemos también que deben de también conocer cuáles son los múltiples compartimientos que una persona puede llegar a tener. Entre ellos también hablar, bueno, deben de conocer las bases de la bioquímica, es decir, cuál es la molécula elemental para que nosotros podamos obtener energía, entre otros temas. De cualquier modo, si ustedes desconocen algún tema en específico, les agradecería que me regalaran mensaje y en lo posible abordamos contenido sobre ello, ¿ok? Un segundito nada más. Ok. Ahora, retomando un poquito el temario o el plan académico que propone la universidad, tenemos pues que son dos unidades de forma general, unidad 1 y unidad 2. A grosso modo ustedes pues ya conocen cuáles son las principales actividades. Tengo entendido que ya son de sexto semestre en su mayoría. Desconozco o más bien no conozco completamente cuál es el mecanismo de trabajo de la universidad, pero me he podido dar cuenta que cada uno de ustedes pues tiene diferentes asignaturas y las van eligiendo. No sé si la universidad se las indica o ustedes son los que eligen. Pero bueno, por módulo tengo entendido que deben de escoger 4 materias y ya cada materia tiene una duración de 2 meses. Esto quiere decir que tienen 4 asignaturas en un periodo de 2 meses. Ahora, la unidad 1 comprende en general la nutrición y los trastornos del sistema digestivo. De ello vamos a hablar sobre las bases fisiológicas de la motilidad gastrointestinal, en general desde el esófago hasta el intestino grueso. También vamos a abordar cuáles son los objetivos nutricionales y las diferentes vías de alimentación, así como la determinación de requerimientos nutricionales en enfermedades específicas. Ustedes ya deben conocer las principales fórmulas que se utilizan para establecer gastos energéticos de los pacientes y también para poder hacer un plan de nutrición. De ello va a derivar únicamente la dietoterapia, que es decir, cómo voy a aplicar como nutriólogo los conocimientos básicos de cálculo nutricional orientados a una patología. También en la unidad 1 vamos a abordar las patologías más frecuentes del hígado y las vías biliares. Entre ellas hablaremos de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, hepatitis, cirrosis hepática y litiasis vesicular. Obviamente cómo es que se garantizan los nutrientes en cada una de estas enfermedades y cuál es el esquema dietoterapéutico para estas mismas. Y finalmente abordaremos el tema de pancreatitis aguda y crónica, que es un tema bastante interesante, que si no se lleva pues con el equipo médico de la mano, muchas veces los pacientes terminan complicándose demasiado. Igual abordaremos las vías de alimentación. Aquí hablaremos un poco sobre la vía parenteral, específicamente la vía la vía enteral, y los tipos de nutriciones que existen a nivel especializado de esta sección. Igual abordaremos cuáles son los requerimientos energéticos y la dietoterapia para esta condición. Ok, eso va a ser de la unidad 1. Para la unidad número 2 vamos a abordar el tema de insuficiencia renal aguda, que es un tema bastante importante. México tiene una prevalencia bastante alta de pacientes con insuficiencia renal. Abordaremos tanto la insuficiencia renal aguda como también la crónica. Recordemos que la insuficiencia renal crónica muchas veces es ocasionada por una enfermedad de base. En este caso pues puede ser por diabetes principalmente. Y finalmente abordaremos fisiopatología de la litiasis renal. De estos temas igual abordaremos los requerimientos nutricionales y a nivel dietoterapéutico cómo es que se trabaja con este tipo de pacientes. Son temas bastante importantes y son temas bastante interesantes que si nosotros lo llevamos a pie podemos entender prácticamente el resto de las enfermedades.
Si en algún momento de la presentación ustedes tienen alguna duda, me pueden interrumpir activando su micrófono. Recuerden que yo ahorita no puedo visualizar la página. Ajá. Ahorita deben de estar viendo en pantalla la carátula de la planeación didáctica. Ahora vamos a comenzar. Eh, Como les comentaba, pues esta es la planeación didáctica de la unidad número 1. Esta unidad tiene como principio conocer la fisiopatología de las enfermedades del sistema digestivo y reno-excretor en cuanto a toda la materia. Ajá. Y de la unidad, ahorita hablaremos sobre el tubo digestivo alto y el intestino delgado. Obviamente dirigido a un tratamiento dietético o nutricional. Ahora, los contenidos pues ya se los comentaba. Ahora, la secuencia del trabajo que se propone es leer los contenidos de la unidad 1, es decir, el material que se proporciona por parte de la universidad. Lo voy a subir al término de la sesión para que lo tengan disponible en caso de que no lo puedan encontrar, que de todos modos está dentro de la plataforma. Eh, Vamos a revisar entonces la planeación docente de la unidad y debemos entrar de esa forma a los foros de dudas a explicar o más bien a cuestionar alguna inquietud o alguna duda que ustedes lleguen a tener para que pues yo se la resuelva. Las dudas pueden ser en torno a cosas específicas de los trabajos, pero también pueden ser dudas dirigidas a contenidos sobre alguna cuestión específica de algún tema que no logren comprender al 100. Después van a participar en el foro. En este caso continuaría a hacer la actividad número 1 que lleva por nombre caso clínico de colitis ulcerosa. Después la actividad número 2 que es el caso clínico de enfermedad hepática grasa no alcohólica, también conocido como hígado graso. Continuamos con la evidencia del aprendizaje que sería el caso clínico de cirrosis hepática y terminamos con las autorreflexiones. Ahora, si se dan cuenta, esta materia principalmente habla sobre eso, casos clínicos y su resolución. Recordemos que cuando hablamos del tratamiento en general, sea un tratamiento médico o sea un tratamiento nutricional, muchas veces depende directamente del profesional que lo trate. No existe una regla absoluta para decir esto es lo que tienes que hacer. Existe algo que se llama evidencias. Bueno, se escuchó algo, no sé. Bueno, no, parece que no. Existe algo que se llaman evidencias o medicina basada en evidencias, donde nosotros retomamos información o publicaciones científicas para poder establecer cuál es nuestra línea de acción. Sin embargo, cada día se están pues actualizando, se van modificando, se va quitando información que ya es obsoleta y pues va cambiando. Entonces, todo esto depende en gran parte de la literatura que se lea, ¿ok? Ahora, actividad número 1, caso clínico de colitis ulcerosa. La actividad tiene el propósito de analizar la etiología, los signos y síntomas para la realización del diagnóstico del estado nutricio para la atención clínica de las enfermedades del sistema digestivo. En este caso, bueno, muchos libros lo tratan como un aparato digestivo. La diferencia es que el aparato y un sistema tiene que ver en la pues hasta dónde es que llega. Por ejemplo, el sistema nervioso involucra absolutamente todo. En cualquier lugar que nosotros cortemos vamos a encontrar nervios y por tanto se le llama sistema nervioso. Lo mismo ocurre con el sistema, por ejemplo, endocrino o el sistema circulatorio, donde en todos lados encontramos este sistema. Los aparatos, por otra parte, son un conjunto de órganos que están bien definidos. En este caso, pues bueno, por gramática sería más correcto mencionar que es un aparato, ¿ok? Vamos a analizar entonces el caso clínico de colitis ulcerosa. Después, instrucciones. 1. Lee atentamente el siguiente caso clínico de colitis ulcerosa. En este caso, pues tenemos que retomar de forma general qué es lo que nos dice este caso clínico. Vamos a encontrar datos generales. En este caso es una paciente de género femenino que acude a consulta externa derivada del servicio de gastroenterología por el especialista y la paciente tiene 35 años. El problema es
Presenta al comer o después de comer inflamación, dolor abdominal, gases y en ocasiones diarrea o estreñimiento, por lo que acude a la consulta para un tratamiento dietético que le ayuda a mejorar esta sintomatología. Obviamente que la materia y los temas van a ir dirigidos pues a nutrientes, a nutrición. Sin embargo, bueno, por mi doble formación como médico les puedo también comentar algunos de los medicamentos que son comúnmente utilizados dentro de la consulta general para poder atender alguna de estas, bueno, de estos signos o síntomas que el paciente llegue a referir. A la evaluación nutricional se presentan los siguientes datos de relevancia: heredofamiliares, madre y padre aparentemente sanos, resto interrogado y negado. Personales patológicos, episodios de alergias, no definen cuál. Antecedentes personales no patológicos, refiere manejar un nivel de estrés importante por sus actividades. La historia clínico dietética y nutricional incluye: consume generalmente todos sus alimentos en la calle y hace ayunos prolongados debido a las actividades que realiza. Al evaluar el recordatorio de 24 horas tenemos lo siguiente: que los hidratos de carbono existe un exceso del 20% comparado a los requerimientos de base, consume poca proteína y la grasa pues igual. En este caso su dieta se basa principalmente en hidratos de carbono. A nivel de la exploración física no se encuentran signos de deficiencias de nutrientes. La antropometría y la composición corporal es la siguiente: nos dan datos antropométricos como peso, talla, y de ello deriva el índice de masa corporal. Y la interpretación en composición corporal realizado por una bioimpedancia eléctrica, por ejemplo un InBody o una Tanita, nos dice lo siguiente: que tiene el 28% de grasa corporal, 30 kilos de masa libre de grasa, o sea de músculo. De nivel de grasa abdominal tiene 2 y igual de kilogramos en hueso, pues representa el 2% del volumen total de esta persona. Los datos del laboratorio: se analiza química sanguínea de 24 elementos, donde destacan los triglicéridos con un valor de 245 miligramos sobre decilitro. La biometría hemática sin alteraciones para esta y otras patologías. Aquí simplemente se aísla pues que tiene una hiperlipidemia. Habría que establecer cuáles son los valores de rango. Esa es su tarea en realidad, investigarlos cuáles son. A partir del caso expuesto, realiza los siguientes pasos para emitir un diagnóstico nutricional. Identifica los datos subjetivos relevantes del caso clínico. Identifica los datos objetivos relevantes del caso clínico. Es algo muy parecido a los signos y síntomas. La diferencia entre un signo y síntoma es que se puede medir o que no se puede medir. Por ejemplo, el dolor es como tal un síntoma, es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque el dolor puede ser diferente en torno a cada persona. Lo que para mí puede ser muy doloroso, para otras personas puede ser cero doloroso. O al revés, lo que para otras personas puede doler demasiado, para mí no puede doler absolutamente nada. Los datos objetivos, por otro lado, se pudieran ejemplificar como lo que puede ser sujeto a medir. Es decir, si hablamos de temperatura corporal, la temperatura corporal es un signo, por tanto es algo objetivo, es algo que sí puedo medir y que sí puedo establecer si la persona tiene fiebre o si no la tiene. Entonces vamos a analizar el caso clínico en torno a lo que se pide, y pues ahí abajito basta con una pequeña lista que me coloquen para ustedes cuáles son los datos subjetivos y cuáles son los datos objetivos de este caso. Identificar el problema, la etiología, los signos y síntomas. En este caso, el problema lo tienen que identificar basados en lo que la paciente refiere. La etiología se refiere a el origen de ese problema. Según ustedes, ¿qué puede llevar al problema que tiene la persona? Creo que dejó de compartir. Un segundo. Profesor, buenas tardes, buenas noches ya. Hola, buenas noches. ¿Recomienda alguna bibliografía? Ahorita nos conformaremos con trabajar con la bibliografía de la universidad. Por favor, básense en ella. Me gustaría administrar mejor los tiempos en general para poderles dar los temas.
Anteriormente ya he trabajado con la universidad, sin embargo, por muchas cuestiones personales y laborales, pues eh, quedé mucho a deber, digámoslo así, ¿no? Y esta vez no quiero que ocurra de esa manera. Este, entonces, yo me encargaré de hacer algunas clases, algunos contenidos básicos, y esos contenidos los estaré explicando. Yo me baso mucho en guías de práctica clínica y en normas oficiales mexicanas, que es lo más actual y vigente para nosotros. Ajá. Obviamente que tendré que trabajar también sobre bibliografía nutricional, que desafortunadamente no está muy normada. Ok. ¿Dando alguna clase como tal? Así es, exacto. Bueno, de repente se está yendo Vale. la señal en la computadora. Es que estoy hasta el cerro. Entonces, pues me avisan, ¿ok? De todos modos, si llegara a votar la sesión, me voy a volver a conectar y obviamente vuelvo a ingresar al grupo y ustedes también se vuelven a incorporar. Sí, así es. Adicional a eso, vamos a abordar temas como si fueran clases. Bueno, en realidad es eso, son clases. Ajá. Este, ¿Alguna otra duda? ¿No? No, por el momento pues, no, ninguna. Ok, Gracias. ¿de qué? Ahora, aquí. Después de que ya identificamos el problema, la etiología y los signos y síntomas, que obviamente aquí los signos y síntomas pues es prácticamente un copiado y pegado del el punto A y del punto B, no hay tanto problema con ello. En la etiología me importaría mucho que con sus propias palabras me expliquen por qué creen ustedes que la persona tiene esa molestia. Ajá. No ocupo que sean tan científicos en realidad, pueden utilizar hasta palabras comunes. La idea es justo esa, que cuando ustedes utilicen una jerga popular, pues yo les diga, mira, es que esto que comentaste se dice así. Ajá, es una forma igual de retroalimentar y de que ustedes lleven a un fin práctico los conocimientos. Finalmente el punto D sería describir en una sola oración el diagnóstico nutricional con los datos identificados. En este caso, el diagnóstico nutricional, y eso sí les pido mucho por favor que lo anoten, porque eso es muy importante para mí. La estructura de un diagnóstico en general, no solamente nutricional, idealmente también es un diagnóstico médico, siempre tenemos que decir cuál es el problema, cuál es la posible causa y cómo es que se manifiesta. De esa manera aparece como PES. Ajá. Es decir, por ejemplo, a paciente masculino, femenino de tantos años de edad que presenta anemia. Ajá. Eh, Relacionado con este baja ingestión de hierro, manifestado por, y ahí es donde me dicen cómo es que ustedes se dieron cuenta que esta persona pues tiene eso, manifestado por hemoglobina baja, por volumen corpuscular medio bajo. Ajá. ¿Alguna duda con estos diagnósticos? ¿No? Bueno, creo que no. Les pido por favor que participen con el micrófono, no pasa nada. Ajá. Este, en este caso, recuerden y resumo, es problema o el diagnóstico si ustedes quieren, anemia relacionado con baja ingestión de X mineral manifestado por y cómo es que diagnosticaron ese problema. Ajá. Esos son diagnósticos nutricionales que deben de ustedes realizar. Recuerden una cosa, el paciente no solamente tiene una enfermedad, el paciente puede tener muchísimas enfermedades. De ejemplo, podemos tener a un paciente que de base tiene diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. Ese es el diagnóstico de base. Sin embargo, debemos igual, o bueno, ya yo espero que en otras materias ya hayan abordado el tema de diabetes y
podemos presentar a un paciente que tiene ya múltiples complicaciones. No solamente tiene diabetes, también tiene obesidad o sobrepeso. También algunos tienen anemia, algunos tienen hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia. Pueden tener hasta 20, 30 diagnósticos una sola persona. Y es muy importante que ustedes como tratantes de enfermedades sepan identificar cada uno de estos problemas, porque de esa forma se da un tratamiento adecuado. Yo no puedo tratar lo que yo no veo. Entonces es muy importante que en esta materia ustedes desarrollen ese ojo clínico y que también lo sospechen. También les encargo, y eso es una medida extra, no es una regla porque no viene en la planeación, pero una medida adicional pueden colocar ahí en el punto D. En este tipo de pacientes comúnmente podemos encontrar también esto y esto. Entonces ustedes tendrían que hacer su tarea de estudiar qué es la colitis ulcerosa y encontrar cuáles son las principales problemáticas que el paciente puede presentar. Ajá. De esta forma, no solamente estaríamos abordando el tema en el caso clínico, sino también ustedes abren pauta a que saben identificar que hay otras complicaciones en otros pacientes, pero de esta misma enfermedad. Ajá. En este caso la paciente pues hasta eso no tiene un peso elevado, entonces es una paciente digamos a grosso modo sencilla, donde el plan dietético va a ir dirigido a cambio de hábitos de alimentación y patrones alimenticios. Ahora, se recomienda entonces este formato, que es el formato PES. Ajá. Si se dan cuenta, pues igual hay un link que los va a llevar a algún documento. Eh, lo pueden consultar. Ajá. Y aquí se encuentra. Ajá. Que sería el problema, la evidencia, el signo y el síntoma. Ok. Paciente que presenta colitis ulcerosa asociado a consumo de alimentos en la calle con exceso de carbono, manifestado por inflamación, distensión, dolor abdominal, distensión, diarrea y constipación. ¿Ok? Entonces, este es el formato que se recomienda para emitir un diagnóstico nutricional. Ahora, el documento después lo van a subir al foro en los siguientes apartados, o más bien con los siguientes apartados. Y aquí presten mucha atención, por favor. Todos los documentos tienen que subirse en formato PDF. Ajá. No voy a aceptar ningún trabajo. Bueno, los voy a aceptar, pero obviamente que los voy a penalizar porque se los estoy avisando desde antes. Ningún trabajo puede ir en Microsoft Word. Todos van a ser en PDF. ¿Por qué razón? Cuando yo descargo los trabajos, cuesta algunas veces por problemas de compatibilidad y de todo, se modifican sus trabajos. Entonces a veces les mueve el texto o a veces es un desbarajuste. Entonces ningún trabajo va a tener 100%, sobre todo si va en un formato de Word. Entonces es más práctico descargar una carpeta que esté en PDF e incluso pues se puede trabajar de una forma más cómoda, más práctica. Bueno, aquí en este caso pues yo utilizo una lap que se dobla y se convierte en una tablet. Entonces bastante práctico ya si uno se va pues no sé, caminando y leyendo, o en el bus, en el carro, en cualquier lado, ¿no? Es más práctico estarlo leyendo. Entonces les encargo muchísimo, por favor, que sean en formato PDF. Los trabajos deben contener una portada, el desarrollo, que sería el punto 1 y 2 que acabamos de explicar, y las conclusiones. Ahora, la portada debe de incluir pues lo básico de una portada, ¿no? Que sería, a ver, aquí quiero ver si está. No, aquí no está. Una portada pues debe de incluir el nombre de la universidad, el programa que ustedes están estudiando, su matrícula, su nombre completo, mi nombre también, les vuelvo a repetir, yo soy José Antonio Sandoval Méndez, ajá, parecerá absurdo, pero igual hasta abajo puntuación por eso, ajá, ¿por qué? Porque es una falta de atención, en realidad solo eso, hay veces que me mandan trabajos con el nombre de otro docente, y pues eso habla que no le prestan ahí 2 minutitos de atención. En mi nombre en este caso, el trabajo que están entregando en este caso va a ser actividad 1, tal nombre de la actividad. Después la fecha en la que lo están entregando, ajá,
También me van a colocar en la fecha el estado al que pertenecen. Yo soy muy curioso, entonces me gusta saber de qué comunidades o de qué estados pues estamos interactuando, ¿no? Y muchas veces es como aprendemos a través de la interacción humana. Entonces coloquen ahí, por ejemplo, Aguascalientes, coma, a 14 de abril del 2022, ¿no? Eso. Y ya, eso es una portada, tan simple como eso. Aquí faltó un pequeño punto que se pasó, que se llama introducción. Ajá. Para que, bueno, ahorita lo voy a mencionar igual en el foro de la... Faltó la introducción. Una introducción es una carta de presentación de su trabajo. Ustedes me van a indicar un pequeño breve marco teórico donde me digan, la colitis ulcerosa es esta enfermedad, se caracteriza por esto. Las principales complicaciones son estas. En México existe una prevalencia y una incidencia de tanto. Ajá. Y ya, ese es su pequeño breve, su pequeño marco teórico. Y abajo me van a hacer una carta de presentación. En el siguiente trabajo abordaremos un caso clínico donde explicamos esto, esto, esto y esto, donde emitimos esto, esto y esto. ¿Ok? Ustedes me deben de presentar su trabajo. Ajá. Creo que dejó de compartir. ¿Dudas de lo que es la portada y la introducción? Hola, hola. Alguien hable, que ya no sé si me desconecté o no. Hola, buenas noches. No, por mi parte sin dudas. Ok, muchas gracias, Hilda. La imagen todavía están visualizando mi escritorio. Es que ya no sé. Sí, sí, sí se ve. Ok, voy a abrir el PDF y me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, no se ve. Sí, sí se ve. Bueno, es el PDF de la planeación, ¿no? ¿O abrió otro documento? No, ese es el de la planeación. Es que se desapareció aquí el aviso. Bueno, si se pierde la conexión de mi escritorio, me interrumpen y ya me dicen, ¿ok? Ok, Ahora, va. ahí faltó ese pequeño punto entonces de la introducción, ¿ok? Eso es, les comentaba, un marco teórico pequeñito, tampoco ocupo que sean 10 hojas, algo chiquito. Eh, y abajito, pues la presentación de su trabajo. También me van a decir donde de alguna manera lo investigaron. Por ejemplo, yo investigué en un libro de nutrición. No necesito la bibliografía completa, al menos no ahí. Ajá. Yo investigué en una norma oficial mexicana o en una guía de práctica clínica, en el TV y Notas, no sé, en donde hayan ustedes investigado. O igual, o sea, pues yo investigué del trabajo de mi compañero, ¿no? Y eso me lleva al punto más importante. No se admite que estén copiando trabajos. Me ha pasado que, a pesar de que de repente me retraso en la revisión de trabajos, sí los abro en realidad y he visto que muchas veces ni siquiera le cambian el nombre del alumno. Entonces, pues, la idea es que aprendan. Ajá. Entonces no hagan eso. Si van a hacer citas, pues le van a colocar tal cual. Según Márquez, 2013, pensemos, ¿no? Entre comillas, la colitis es esto, esto y esto y esto. Así es como deben de citarlo. Ajá. Esa es una forma. O la otra, escriben todo. La colitis es una patología, ta, ta, ta. Y al final le colocan paréntesis, guía de práctica clínica, tal, ¿no? Y se cierra el paréntesis, bueno, y el año, ¿no? Eso es importante. Y así. Eso es una manera adecuada de citar lo que ustedes están haciendo. Ajá. Y de esa manera no hacen plagio. Ahora, en el desarrollo del trabajo, pues ya es desglosar estos puntos. En realidad no es tan complicado, solamente es identificar cuestiones del propio caso clínico, ¿ok? Y finalmente vienen las conclusiones. Las conclusiones son, es un pequeño apartado donde ustedes me van a dar un pequeño listado de los conocimientos que ustedes se llevan para su práctica clínica. Va a parecer demasiado como si fuera un marco teórico, pero ahí me interesa que ustedes con sus propias palabras me digan, la colitis ulcerosa es esto, o de acuerdo a lo que aprendí es esto, ¿no? Por ejemplo,
Pensemos, ¿no? Que le ponen, la colitis ulcerosa es una alteración en la motilidad del intestino y ocasiona estreñimiento. Bueno, sería una información a medias. Entonces yo me daría cuenta que, mira, te recomiendo que investigues un poquito más sobre qué es la colitis, ¿no? O si le colocan ustedes. De acuerdo a lo que entendí, el diagnóstico nutricional solamente se debe de colocar que tiene anemia, ¿no? Y ya. Entonces yo te diría, no, mira, el formato es el PES y pues hay que hacerlo así. Ajá. Me resulta muy importante que en las conclusiones coloquen lo que ustedes aprendieron. Ajá. No me hagan citas porque ahí no es necesario que me coloquen citas. Ajá. Al menos no en las conclusiones. En las conclusiones es simplemente lo que ustedes aprendieron y va a ser a manera de listado. No me vayan a hacer párrafos tan extensos porque a veces hasta da flojera leer párrafos tan largos. Ajá. Al final de cuentas muchos están copiando y pegando y pues no. Tampoco son válidas las conclusiones de, como nutriólogo es muy importante que sepa la colitis ulcerosa para mi práctica profesional. Pues eso es lógico, eso es obvio, ¿no? Estás diciendo cosas que ya se deben de entender, ajá. Eso no es una información que te resulte, al menos no para ti, útil. Por eso debes de colocar puntos específicos, ajá. Y aquí falta otro pequeño punto. Recuerden que la planeación didáctica de la unidad 1 pues es proporcionada por la universidad. Entonces pues muchas veces ahí de repente hay cosillas que llegan a faltar. En este caso, después de las conclusiones van la bibliografía. Recuerden que la bibliografía siempre va a ir en formato APA. Siempre, siempre, siempre. Ajá. No soy tan escrupuloso en cuanto a, así que un formato APA tan excelente, ¿no? Si lo saben hacer, genial, estupendo. Pero pues sí, échenle ganitas un poquito en eso. Hay muchas veces que me ponen solamente el link y pues ya ni siquiera me dicen el nombre del autor, el año, alguna otra información adicional, ¿no? Entonces también ayúdense haciendo pues un trabajo un poco más decente. Y bueno, finalmente van a subir el trabajo con la nomenclatura que se marca, que es NCL2, que sería Nutrición Clínica 2, guión bajo, unidad 1, guión bajo, actividad 1, que es... Ay, se me fue. Aquí está. Ok. Ahora, y bueno, sus iniciales de sus nombres. Y pues nada. En este caso, este documento lo van a subir al foro. Ajá. En el foro van a descargar sus trabajos, obviamente. Por ejemplo, yo subo el mío y voy a descargar 2 trabajos de mis compañeros. Ajá. Eh, Pensemos que descargué el de Juan y el de Diana. Ajá. Entonces ya descargué ellos, obviamente que los voy a analizar, los voy a ver y ustedes van a jugar el papel, o mi papel en este caso. A ver, compañerito, en la plática el maestro comentó que se llama así, ¿no? Y lo anotaste mal, ese no es su nombre. Cuenta como una retroalimentación. A ver, compañero, en tus conclusiones tienes una idea pobre de qué es una colitis ulcerosa. Esto es una colitis ulcerosa. Por eso es que les encargo muchísimo que sus conclusiones sean de su autoría. Porque de esta manera ustedes les va a resultar más sencillo poder realizar las retroalimentaciones de sus compañeros. Porque las conclusiones pues son prácticamente la esencia de lo que su compañero piensa. Bueno, en este caso compañeras, hay más mujeres que hombres, ¿ok? Ahora, las retroalimentaciones siempre deben de ser con el mismo esquema que les han explicado, ajá, donde dice utilizar un lenguaje claro, ordenado, respetuoso, participar oportunamente en las discusiones y sus intervenciones. Ojo, aquí no cuenta que ustedes retroalimenten una retroalimentación que alguien le hizo a un compañero. Las retroalimentaciones secundarias no cuentan. Ajá. Las pueden hacer si ustedes gustan, si ustedes les genera incomodidad quizá al leer alguna de las retroalimentaciones de algunos de sus compañeros. Y pues también si ustedes desean contestarle a la persona de, mira, gracias por esto, pero mi idea es
esta por esta y esta causa. O lo que tú me dices, de acuerdo a esta autoría, ya es algo obsoleto, ya es una definición antigua, digámoslo así, ¿ok? Entonces las retroalimentaciones tienen que ser así. Incluso también es válido para mí que les identifiquen también los errores de ortografía, porque increíblemente a pesar de que estamos con computadoras, también hay errores de ortografía. Entonces, pues hay que colocárselos también. Para mí eso es una retroalimentación, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna sugerencia sobre estas retroalimentaciones? Buenas noches, docente. Yo Ajá. solo quería preguntar, en el caso de la retroalimentación, ¿esa sí la vamos a hacer directo en el foro debajo de la aportación principal de la persona a la que estemos retroalimentando, ¿verdad? Exacto. No vamos a subir ningún documento ni nada. ¿Ninguna que perdón? Ningún documento ni nada para la retroalimentación. Ah, ya. No, para la retroalimentación solamente es la evaluación, más bien tu evaluación, basado en lo que yo ahorita estoy comentando de cómo se hace el trabajo y orientado hacia la persona que tú vas a retroalimentar. Obviamente también aquí abajito habla sobre referencias. Ajá, por ejemplo, si ustedes van a retroalimentar a una persona, pues sí, colóquenle una bibliografía. No pido que pongan 10 20 tampoco es necesario tantas. Pero por lo menos que la bibliografía que le están presentando, pues sea de validez. Ajá. Muchas veces se nos sale de control poder identificar cuando, si efectivamente la bibliografía que están citando, pues viene contenido lo que le están diciendo a su compañero. Es un poco más laborioso, digámoslo así. Sin embargo, de repente estoy un poco loco y a veces si yo encuentro que una cosa no me cuadra y yo empiezo a ver que los trabajos no los están haciendo ni siquiera para un 6, entonces sí, voy a empezar a ponerme rudo y empezar a revisar que lo que ustedes le estén diciendo venga en la bibliografía, ¿ok? Si ustedes van a colocar eso y me van a colocar según el autor tal y me van a hacer la cita tal cual, Méndez, 2022, dos puntos y seguido, abrimos comillas, la colitis ulcerosa es esto, ¿ok? Entonces, y lo que ustedes le estén corrigiendo a través de la cita de su trabajo, lo voy a buscar en el archivo o más bien en la fuente de información que ustedes le están dando a esta persona, ¿ok? Entonces, les encargo muchísimo que también en su bibliografía de las referencias me adjunten o bueno, le escriban también cuál es la dirección electrónica, el URL de esa bibliografía que ustedes le están dando, ¿ok? En torno de como ustedes vayan presentando sus trabajos, pues es que yo me pongo un poquito más exigente. Si yo veo que los trabajos, pues en general están bien hechos, pues no tengo por qué ser tan exagerado. Pero bueno, recordemos que esto es una forma de estudio autodidacta. Quiere decir que pues ustedes son los responsables de su educación. Pues entonces vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, ¿ok? Ahora, los criterios de evaluación para esta actividad es el 25% de atención a las instrucciones, ajá, el 25% a las intervenciones oportunas y bueno, aquí nos hicieron falta el otro, el 50% de lo demás. El 50% es asignado por mí, ajá, en este caso bueno, en realidad todo es asignado por mí, en realidad. Pero va a ir orientado en el contenido de lo que me coloquen en sus conclusiones, ¿ok? No importa que tengan, por ejemplo, que me ponen 10 con conceptos que ustedes memorizaron, pensemos, ¿no? Pero de esos 10 pues ninguno está completo. Ajá. No voy a penalizar por el tema de que, como está mal, ya le bajo mucha calificación. No. Lo que voy a penalizar es si me estás copiando y pegando, si no son tus propias palabras, si no estás siendo claro, si su ortografía es mala, entonces eso es lo que yo voy a abordar en ese 50%, ¿ok? Ahora, la siguiente actividad, ¿tienen dudas de la actividad uno? No, por mi parte entendido. Hasta ahorita todo. Gracias. Ok. Ahora, actividad número 2 se llama enfermedad hepática grasa no alcohólica y es hígado graso. Ajá. Esta actividad, recuerden que todo es ponderal. Por ejemplo, en este caso,
Los foros que equivalen al 10% de su calificación total. Las tareas me parece son el 20%. La asignación a cargo del docente al final es el 10%. Y las autorreflexiones es el 10%. Y las evidencias del aprendizaje es el 40%. Entonces una evidencia del aprendizaje evidentemente pues va a ser más urgente que lo hagan, ¿no? Yo entiendo que ustedes pues igual como todos tenemos otras actividades que realizar, por eso es que elegimos este tipo de educación y muchas veces este tipo de trabajo. Entonces pues también hay que hacerlo de una forma inteligente. No es necesario que me empiecen con una actividad y con otra y así, aunque es ideal, ¿no? Para que le sigamos el hilo. Pero si por alguna razón ustedes dicen, híjole, es que tengo un compromiso, alguna cosa, no voy a poder hacer todo, pues denle prioridad a las cosas que tienen mayor peso. En este caso sería la tarea y sería ahí se llama la evidencia del aprendizaje. Y bueno, pues la asignación a cargo del docente. Esas son las tres materias que si ustedes sacan 100 prácticamente están teniendo 7 en automático. Entonces, pues tienen mayor beneficio al poder aprobar. Ahora, la actividad número 2 es la tarea y es el caso clínico de enfermedad hepática grasa. Esta actividad tiene por propósito identificar procesos fisiopatológicos de las enfermedades para otorgar un tratamiento adecuado. Igual que la misma anterior. Pero nada más iba a comentar, ¿ya no se ve? ¿Se movió el PDF o sea, ya no se ve esa actividad que está comentando? La actividad 2. Se quedó en la actividad 1. Ya no se movió entonces. A ver, voy a... No. Es que está medio... Está medio curiosa esta. Minimizar presentación. Uy, chalas, no me deja. A ver, no sean malitos. Hay que salirse todos de la sesión y la voy a reiniciar, ¿ok?